Bien, lo que viene a continuación es importante para nosotros, es el concepto de deixis, es el núcleo de lo que queríamos explicarles. Lo que este artículo sirve como comienzo, normalmente es el primer artículo que vemos para explicar enunciación. La enunciación es el estudio de las huellas que el hablante va dejando en su propio discurso y que nos dan información sobre ese hablante. Estas huellas a veces son voluntarias, a veces son involuntarias. El estudio de estas huellas entonces es la enunciación y la deixis es el primer capítulo de la enunciación. Simplemente es una parte importante, pero no la única, del estudio de la enunciación. Vamos a ver entonces qué es lo que entiende Emil van Benist por deixis. Por otra parte, no es una idea de Emil van Benist, ya que es un término usado en el mismo sentido por otros semiólogos. Vamos a leer detenidamente porque es importante. Los pronombres personales son el primer punto de apoyo para salir a la luz de la subjetividad en el lenguaje. De estos pronombres dependen a su vez otras clases de pronombres que comparten el mismo estatuto. Son los indicadores de la deixis, punto clave, demostrativos, adverbios, adjetivos que organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto tomado como punto de referencia. Esto, aquí, ahora y sus numerosas correlaciones. Eso, ayer, el año pasado, mañana, etc. Bien, vamos a dar una explicación de esto porque leído es complejo. Vamos a llamar referencia a la operación o a la posibilidad que tienen ciertos elementos del lenguaje para señalar. Hay tres formas de referencia que son la referencia cotextual, la deixis y la referencia absoluta. Vamos a entender por referencia cotextual al señalamiento o la capacidad que tienen algunas palabras de señalar dentro del discurso. Si alguien dijera, Juan vino con la hermana, es lindo ver cómo la quiere, entonces el pronombre personal la se está refiriendo a algo dicho previamente, a hermana. ¿Está señalando? Sí. ¿Está señalando fuera del discurso? No. ¿Toma como centro de referencia al hablante? No, tampoco. Entonces, las referencias cotextuales, si bien son una forma de señalamiento, no son una forma de señalamiento que nos interese. Nosotros no las vamos a considerar en el resto del curso. Lo que sí nos va a interesar a nosotros es la deixis. La palabra deixis es una palabra griega que significa simplemente señalamiento. La deixis, hablamos de deixis cuando se cumplen dos características. En primer lugar, el deíctico, así se llaman las partes del lenguaje que tienen la capacidad de funcionar dentro de la deixis. El deíctico entonces señala fuera del discurso y además toma como centro de referencia al locutor. Cuando se dan esas dos características, estamos hablando de un deíctico. Ahora bien, ustedes en estos momentos deberían estar en el medio de lo que se suele llamar disonancia cognitiva. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en un fragmento anterior del video? Eso de que los pronombres funcionan de una manera distinta, etcétera, que no señalaban. Ahora bien, estos pronombres se distinguen en esto de todas las designaciones de la lengua articulada, no remiten a un concepto ni a un individuo. Yo les había hablado de denotación, etcétera. Bien, yo les hablé de denotación y efectivamente los pronombres no denotan. Había dado el ejemplo de salero y había dicho que cuando alguien menciona salero, la palabra salero denota. Hay algo sobre la mesa que es un objeto que responde a la palabra salero. Pasame el salero le está indicando a una persona, a un comensal, que acerque un objeto que él tiene más cerca que el locutor. Ahora bien, los pronombres no denotan porque cuando alguien, supongamos que estoy cenando con Julio, si yo digo yo, la palabra yo me está señalando a mí, Guillermo, pero cuando Julio dice yo, la palabra yo lo está señalando a él, Julio. Por eso, Emil van Benist está diciendo que los pronombres personales no remiten ni a un concepto ni a un individuo. Tienen la capacidad de señalar, pero no tienen la capacidad de denotar.
dentro del lenguaje que nosotros estamos introduciendo para aclarar las cosas. Volvemos a lo nuestro, entonces. Los pronombres personales son deícticos. Dentro de la deixis, los elementos que funcionan como deícticos señalan fuera del discurso y toman como centro de referencia al locutor. Imaginemos que al comienzo de las clases alguien me preguntara cuál es el material de estudios, dónde se vende el material de estudios. Entonces yo le respondería que el material de estudios previo al primer parcial recibe el nombre de módulo 1 y que las fotocopias se venden en la fotocopiadora de la Madrid. Si esta persona me siguiera preguntando, le diría lo siguiente. Si me siguiera preguntando cómo comprarlas, le diría, bueno, tenés que hacer lo siguiente. Tenés que salir del edificio, es decir, salir del edificio de Montes de Oca y doblar hacia la derecha. Llegás a la esquina, volvés a doblar a la derecha, caminás media cuadra y ahí está la fotocopiadora. Esta explicación que yo acabo de dar tiene dos deícticos. La derecha es obviamente la derecha del hablante. Saliendo del edificio, doblar a la derecha, toma como centro de referencia al hablante. Y obviamente también está señalando fuera del lenguaje. Se supone que el edificio no es una simple palabra del discurso, sino que está mencionando al edificio donde se está llevando a cabo el diálogo. Y en doblas a la derecha, nuevamente aparece la derecha, y nuevamente funciona como un deíctico. Es la derecha con respecto a la dirección que venía trayendo la palabra la persona que iba caminando. Entonces, dentro del lenguaje hay deícticos, los deícticos señalan fuera del discurso y toman como centro de referencia al locutor. Acá termina la tercera parte. Vamos a comenzar con otra parte más, que es la cuarta.